tal? Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a su podcast preferido, Politic News, donde veremos y analizaremos los principales hechos y sucesos políticos del Perú que sucedieron durante la semana. Empezaremos con el bloque de noticias. Adelante con nuestra compañera Zaira. Gracias por el pase, Pablo. Ahora sí, empezamos mencionando que las próximas elecciones regionales se realizarán este 2 de octubre de este año, o sea, 2022, en donde se elegirá a las autoridades a nivel nacional para un periodo de 4 años. Es decir, que se elegirá tanto regidores como alcaldes. En ese sentido, se han establecido diversos protocolos de bioseguridad para evitar los contagios excesivos de COVID-19. En sí, hay una normativa, según la resolución jefatural número 1845 de la OMPE. En general, la normativa señala que se solicitará el documento nacional de identidad y el carnet físico o virtual, también vale. Este tiene que acreditar que se ha recibido la vacunación completa, es decir, la primera, la segunda y la tercera dosis. También se deberá utilizar de manera correcta las 2 mascarillas, o una sola en caso fuese la KN95. Caso contrario, la persona será retirada del local de votación. A su vez, en otras noticias ya, el Jurado Nacional de Elecciones recordó que el próximo martes 14 de junio, vence el plazo para que las organizaciones políticas logren su plena inscripción ante el Registro de Organizaciones Políticas, el ROP. Según esta norma, la norma que se menciona, es de manera excepcional para todas las agrupaciones políticas que se encontraban en vías de la inscripción ante el ROP. Esta debe cumplir ciertas características o funciones. Uno, que es presentar el padrón de afiliados, actas de constitución de comités partidarios, actas de fundación, estatuto del partido y reglamento electoral, entre otras. Ahora sí, Pablo, puedes continuar con las siguientes noticias. Bueno, teniendo las indicaciones acerca de cómo tener precaución en este panorama electoral en cuanto al COVID, porque sigue siendo muy importante, muchas gracias, Zaira, pasamos a un acontecimiento muy importante, el cual es que el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, abrió una investigación contra el presidente Pedro Castillo por los supuestos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada. Si quiere hacer una persecución, si se quiere hacer eso, que lo hagan por igual. Se ha desatado una persecución política irracional a mi persona. ¿Quieren transparencia e investigación? Sometámonos todos. En su cuenta de Twitter, el Ministerio Público detalló que la investigación en la que se le incluye al presidente es parte de aquella que se había abierto inicialmente contra el exministro Juan Silva y 6 congresistas, y que luego fue ampliada luego de un análisis técnico jurídico ante la seriedad y gravedad de las imputaciones. El exministro de Transporte y Comunicaciones, Juan Silva Villegas, quien renunció el 28 de febrero al cargo, es investigado por el Ministerio Público desde principios de mayo por los presuntos delitos de colusión y contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal en agravio del Estado por el caso conocido como el Puente Tarata. La Fiscalía investiga posibles actos de corrupción en la licitación de esta obra pública en la que la Contraloría General de la República detectó irregularidades en su licitación. Por su parte, Pedro Castillo solicitó, mediante su defensa, al Poder Judicial que ordene la nulidad de la disposición fiscal en la que se determina su inclusión en esta investigación preliminar. Asimismo, al fallo de esta, la defensa del presidente estaría incurriendo en que se está haciendo una falta al artículo 117 de la Constitución Política del Perú, en donde se establece la inmunidad presidencial. Un poco picante este tema, ¿no? Pasaremos entonces a lo que vendría a ser el análisis técnico para poder ahondar un poco más en la controversia que existe actualmente. Continuando con el análisis del panorama electoral, podemos considerar que para los próximos meses, en cuanto a la intención del voto, lo predominante es los candidatos que están en oposición al gobierno de turno. Eso mencionado por las cifras según las últimas encuestas realizadas. Es decir, que los próximos alcaldes
serán en las zonas de mayor descontento aquellos que están en oposición al gobierno de turno. Es preciso señalar que en las elecciones nada está definido, y peor aún si falta mucho tiempo, considerando que faltan unos meses. Pero hoy también se percibe que el gobierno de turno o el partido que respalda el gobierno de turno no goza de la popularidad que gozaba cuando estos fueron elegidos. Entonces, esto nos invita a cuestionarnos lo siguiente. ¿Influirá o no el tipo de liderazgo y postura política que demuestre algún candidato para obtener un sillón municipal o regional? Bueno, que una de las teorías más conocidas sobre el liderazgo político es el de la teoría de la elección racional, donde los individuos actúan buscando el máximo beneficio personal, permitiéndonos tomar elecciones muy particulares, ya que esto se enmarca dentro de un contexto que trata de atraer el mayor electorado posible, que plantee las soluciones a problemas públicos relevantes que el ciudadano de pie, problemas que se han ido agudizando, como la seguridad ciudadana, en cuanto a la precariedad alimentaria y otros objetivos a conseguir en cuanto al apoyo para el electorado. Eso nos quiere decir que, según la teoría de juegos, nosotros obtenemos determinadas conductas o determinado comportamiento según el entorno que se nos presenta. En este caso, salimos de lo que viene a ser una crisis mundial, el COVID, y estamos inmersos en una crisis económica. Incluso la guerra con Ucrania ha generado cierto desabastecimiento de fertilizantes, ocasionando un elevado precio en algunos alimentos de primera necesidad. Entonces, es así como nosotros buscamos resguardo en algún liderazgo o alguna postura política que de una u otra manera solucione los problemas que nosotros venimos teniendo. Entonces, este liderazgo podemos llamarlo liderazgo mesiánico, que es de aquellos que son idealistas, emotivos, patriotas, conservadores en sus valores, como Rafael López Aliaga, mostrando ideas de revolución o de querer cambiar las cosas. El tema central de su discurso es la alteración del estatus, donde ellos son los defensores y nosotros somos los oprimidos. Por otro lado, conocer el liderazgo populista es la forja de estos personajes en donde nosotros podemos identificarnos, podemos reconocerlo como uno de los suyos, incluso decirlo uno de los nuestros, lo vamos a aclamar, lo vamos a seguir, y en cuanto escuchemos detracciones, generalmente los vamos a defender. ¿Justo por qué? Porque nos identificamos con ellos y lo tomamos como si fuera algo personal. Muy bien, le doy pase a mi compañera Zaira. Adelante, Zaira. Muchas gracias, Pablo, por el pase. Ahora vamos a hablar acerca del tema central y de lo que trata el discurso. Este tiene 3 objetivos o 3 características claves. 1, debe ser simple, debe ser clara y en un lenguaje cotidiano. ¿Esto con el fin de qué? De acabar con los vicios de un sistema enquistado, dominado por un grupo de intereses perversos, que concentra la riqueza y sus privilegios, viviendo con gran lujo, expensas del sacrificio de las mayorías. Ahora, por último, las características de los candidatos, de las características que los candidatos deberían tener un candidato perfilado como oportunista, es de aquel conocido en política por saber aprovechar el momento. Es decir, subirse en la inercia y dominar el arte de la improvisación, o lo que suele producir buenos dividendos. Estos también tienen ciertas características. ¿Cuáles son? Son actores miméticos, son calculadores, que van a saber encontrar un camino para inmiscuirse y así concretar sus ambiciones personales. Estos personajes también aprovechan cierta volubilidad y la falta de memoria histórica del ciudadano peruano o del elector peruano. Siempre hemos escuchado ese término de que el votante peruano o los peruanos jamás tienen memoria. En este caso calza perfecto, ya saben por qué. ¿Por qué? Porque pueden cambiar de partido, pueden cambiar de colores sin dudarlo, de un partido al otro, de un día para otro. Pueden ser conservadores un día y al otro día pueden ser liberales. Pueden estar en derecha un día y pueden estar en la izquierda otro día. No se sabe cuál es el siguiente movimiento de ese siguiente candidato. Ahora, si buscamos los perfiles que encuadren con estas características que acabo de mencionar, dentro del repertorio de la política peruana tenemos muchísimos candidatos que se nos vienen a la cabeza. Pero ahora, hablando acerca del sillón municipal y de quién podría ser nuestro futuro alcalde, tenemos a 2 candidatos que las encuestas los avalan. El primero, que es Daniel Urresti, y el segundo es Rafael López Aliaga.
Siendo precisos, hoy por hoy, uno de estos dos candidatos podría ser el próximo, alcalde de Lima Metropolitana. Sin embargo, esto nunca se sabe porque, como sabemos, la política peruana es muy voluble y siempre está cambiando. Asimismo, sabemos que el tipo de elector que tenemos en nuestro país, en estos últimos años y en toda esta trayectoria de política peruana, a partir de la República, siempre se ha guiado por el corazón y no por lo que el candidato le está proponiendo. Es decir, que usualmente los peruanos votan porque cierta carita o cierto rostro le da cierta confianza, piensa que no es corrupto, piensa que jamás va a robar, piensa que es buena persona incluso. Pero esto, con el pasar de los años, nos hemos dado cuenta de que no es así. Entonces, deja de lado el hecho de que pueda tener propuestas viables y pone, en cambio, a su lugar el hecho de que puede ser que este candidato no me robe. Entonces voy a votar por él porque parece bueno. Para finalizar, les dejamos con una entrevista hecha al candidato César Huamán, quien postula al cargo de regidor por el distrito de Jesús María, en donde nos hablará y nos dará su opinión sobre lo que deparará estas elecciones regionales y municipales realizadas el 2 de octubre. Nos vemos y esperemos que esto haya sido de su agrado. Sí, con respecto a las elecciones regionales y municipales que vamos a tener aquí a finales de año, yo considero o opino que estamos recién viendo el inicio de una campaña, puesto que apenas el 22 de mayo hemos tenido las elecciones internas en cada uno de los partidos políticos y esto ha dado como resultado que podamos ya saber a quiénes van a ser los candidatos oficiales, ¿no? La lista tuvieron para poder publicarlas hasta el 7, hace una semana nada más, y apenas el 14, dentro de unos días, el martes 14, van a tener tiempo para poder presentar todas sus listas y para poder registrarlas en el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, ¿recién desde ese momento vamos a tener una campaña? No, todavía. Incluso ya se está haciendo una campaña. Todos los partidos están haciendo su trabajo de hormiga, por decirlo así. Están haciendo tejido social, están estrechando manos con las organizaciones de base y están visitando una vez más a sus vecinos. Ya podemos ver algunos candidatos que se están moviendo en sus distritos, un panel por ahí, una salida a los mercados, ¿no? Ya se está viendo el inicio de la campaña, pero todavía está fría. ¿Está fría por qué? Está fría porque todavía tienen que registrarse. Está fría porque todavía estamos viviendo un post-pandemia, ¿ya? Y para que la campaña sea como era antes de la pandemia, yo creo que vamos a tener que esperar un poquito más. Sin embargo, me parece que esta campaña, a diferencia del año pasado, sí se va a ver un mayor trabajo de tierra. Considero que la campaña virtual va a ser muy importante, pero la campaña de tierra va a volver a ganar un poquito más de espacio. Con respecto a Lima Metropolitana, si bien el señor Urresti y el señor López Aliaga tienen cierta preferencia o están punteando la última encuesta que se vio, y por detrás sigue George Forsyth, que todavía tiene algo de vida y todavía tiene algo de gente a pesar de los distintos saltos que está dando. Yo creo que no se puede definir nada, puesto que faltan cerca de 4 o 5 meses, pero creo además de que hay algunos candidatos que están escondidos y que me interesa mucho y tengo mucho particular interés en ver hasta dónde pueden llegar. En el caso del señor Molina, considero que por su carácter va a poder ganar algunos votos que comience a perder Rafael López Aliaga gracias a sus desatinados comentarios que suele hacer y que ya ha hecho hace unos días, ¿no? Diciendo de que para él es un sacrificio postular a Lima, que él no quiere nada. Eso le puede jugar en contra, pero a Molina le puede ayudar, ¿ya? También veo a Paz de la Barra de la Molina, ¿ya? Que recién está conformando su partido. Me interesa ver hasta dónde puede llegar. Dudo mucho que pueda llegar hasta el sillón de Lima. Sin embargo, en política nunca podemos dar a nadie por muerto, y menos cuando recién esté iniciando la campaña. Creo que puede hacer un papel interesante, pero a quien sí espero ya es al señor Omar Chejade del partido Alianza para el Progreso. De él sí espero mucho, sobre todo en el momento en que le toque debatir. Sin embargo,
su partido ha estado siendo golpeado en los últimos días, en las últimas semanas, y quiero ver cómo va a resolver él como político esta situación y revertirla para poder aprovechar al máximo, ¿no? Además ha declarado que tiene toda la intención de poder desenmascarar al candidato Urresti. Es por eso que está buscando y va a buscar confrontarlo y debatir con él. Algo que yo creo Urresti, por su carácter, no va a escapar ni va a huir, va a querer también confrontarlo. Y eso va a enriquecer un poco siempre y cuando estén a la altura el debate político. Sin embargo, creo que esto también, como los puede ayudar, los puede perjudicar y puede hacer que quien está en el camino, ya, que está un poco por detrás, que es George Forsyth, se haga beneficioso, puesto que mientras ellos se destruyen, él va a seguir haciendo su trabajo de hormiga. Él viene haciendo un trabajo interesante, aunque no está siendo visto. Ya ha tenido bastante tiempo, ha estado encerrado, está haciendo la tarea. Y creo que desde atrás puede comenzar a ganar espacio. El espacio que va a perder Rafael López Aliaga por sus declaraciones suele autosabotearse. Y creo que en este momento el sillón de Lima está para cualquiera. Solo va a depender del trabajo que estén haciendo y que sigan haciendo de aquí hasta las elecciones. Y queda de nosotros, como ciudadanos, poder estar informados y estar al tanto de todo lo que sucede.